Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Demar, ¿quién produce el carbón que se despacha para Israel? ¿Quién lo produce? Lo produce Cerrejón, doctor Fernando. La Guajira. Sí, señor, La Guajira. La Y le Guajira. doy unos datos de, esto es increíble y le pediría a uno a la audiencia tenga en cuenta las declaraciones de Gustavo Petro. Petro fue a La Guajira y se inventó una emergencia social, económica y ecológica para poder decretar un estado de emergencia. Ese estado de emergencia se cayó porque, como lo advirtió el doctor Fernando Londoño aquí en La Hora de la Verdad, carecía de sustento jurídico para que fuera una realidad. Gustavo Petro después dijo que como no le dejaban hacer las cosas por un decreto de emergencia, lo haría decreto a decreto para llevarle agua a La Guajira. Y el resultado fue que se robaron la plata con Olmedo López y Snyder Pinilla, que ha dicho que inclusive le entregó plata a los congresistas para que votaran los proyectos de reforma de Gustavo Petro. Pero, doctor Fernando, ¿cuál es la gravedad del tema de lo que anuncia Gustavo Petro al decir que no debe haber más exportación de carbón a Israel? Pues precisamente eso que usted plantea. Lo que pierde La Guajira, que es la que produce con Cerrejón el carbón. Le doy unas cifras. Son 400 millones de dólares anuales lo que en exportaciones se estaría perdiendo si no se puede exportar el carbón a Israel. Le doy más cifras. De acuerdo con un reporte que leía de Claudia Bejarano, que es la presidenta de Cerrejón, en 2023 se realizaron compras y contrataciones a 327 proveedores guajiros por 260.000 millones de pesos. El año pasado, el Cerrejón contaba con 12.500 trabajadores entre directos y contratistas, el 58% personas de La Guajira, 12% mujeres guajiras que trabajaban en el Cerrejón. El Cerrejón le significa a Colombia, doctor Fernando, regalías por cerca de 10,6 billones de pesos en impuestos. Esto es lo que se deja de percibir donde Gustavo Petro logre realidad el deseo que tiene de no venderle carbón a Israel. Es la peor de las locuras. Va a rescatar la Guajira y le quita a la Guajira una parte fundamental de su negocio, que es el carbón. Así es. Las inconsecuencias de estos comunistas de nuestro tiempo. Demar, hay que tener mucho cuidado con la situación de Propal Carvajal. Sí, señor. ¿Qué es lo que eso significa? ¿Qué crisis es esa? Eh, Propal el, el, Carvajal. el fin de semana, doctor Fernando, la compañía dio a conocer un comunicado donde expuso algunas alternativas para algunos de sus colaboradores en vista de complicaciones que atraviesa la industria en estos momentos. Entre las opciones que tiene la compañía y que dejó expuestas en un comunicado están auxilios no salariales voluntarios, bonificaciones no constitutivas y cobertura para los trabajadores y sus familiares en las EPS y los planes complementarios. Esto es una suerte de modelos de retiro voluntario de la empresa para poder garantizar la sostenibilidad de la compañía en el largo tiempo. Porque la situación, pues ellos han dicho en su comunicado, no es la mejor en estos momentos para Propal, lo que significa que algunos de sus voluntarios tendrán que irse de la compañía y por eso les ofrecen dos opciones para que lo hagan de acuerdo a lo que mejor les convenga a cada quien. Muy triste porque esto es una gran empresa, doctor Fernando. Dígame quién no ha tenido que ver con Propal. ¿Ah? Pero ¿no será esto la advertencia y el comienzo de una liquidación de estas compañías? Precisamente lo que dicen es para evitar que esto llegue a ocurrir, que tiene que disminuir su capital Bueno, humano para luego evitar llegar a eso. están contando con esa posibilidad. Pues Claro, claro. es absolutamente dramático. Le leo una parte del comunicado, dice así: se hace necesario llevar a cabo estrategias que contribuyen a cuidar la sostenibilidad de la empresa en el tiempo y lo que ésta representa para sus colaboradores, comunidad, clientes y aliados en general. Bueno, Demar, me produjo una inmensa desazón y una gran tristeza oír al presidente de la Asociación Bancaria de Colombia. Yo no sé
a quienes entre los banqueros se les ocurrió que ese sujeto podía ser presidente de la asociación bancaria. Es decir, sustituyendo en el tiempo y a distancia a un hombre como Jorge Mejía Palacio, o sustituyendo a Sergio Rodríguez Azuero, o sustituyendo a tantos prohombres que pasaron por la Asociación Bancaria de Colombia. ¿Esto qué es? Él es Jonathan Malagón, doctor Fernando, actual presidente de Asobancaria, fue ministro de Vivienda de Iván Duque en el gobierno pasado, y la verdad sorprendió a todo el país con estas declaraciones en las que le da toda la razón a Gustavo Petro y poco más o menos termina por decir que aquí no hay una crisis económica y que lejísimos estamos de una crisis. Escuchemos qué fue lo que dijo Malagón en el Congreso de Asobancaria. Colombia no está en una crisis financiera, ni siquiera cerca de estar en una crisis financiera. Este país no está enfrentando y este país no va a enfrentar una crisis financiera. Me acuerdo cuando entré a Asobancaria en enero del año pasado, una de las primeras cosas que usted nos dijo es: vamos a anticipar la caída de la tasa de interés del Banco de la República para que Colombia no esté en recesión. Yo, transcurridos un año y medio desde ese momento, le debo dar la razón. Le debo dar la razón. Por aquí está Alejandro Vera. Presidente, esta gráfica yo creo que es un preámbulo del acuerdo nacional, de la conversación. Bueno, Del acuerdo nacional. esto es absolutamente increíble, increíble. Y Pero, en esa misma convención, Petro le dice a los banqueros que no tienen a quién prestarle la plata, no se preocupe, dénmela a mí, ¿qué tal? yo la presto a más bajo interés y le devuelvo a ustedes después la plata cuando la gente me pague. ¿Sabrá Petro lo que es el banquero? ¿Sabrá Petro lo que es otorgar un crédito bancario? El problema del crédito bancario no es otorgarlo, es recuperarlo, es cobrarlo. Cobrar la plata es lo más difícil que puede haber. Y entonces ahora nos aparecen pues con que Petro se va a convertir en el suprabanquero nacional. Ahí está el comienzo del fin, ¿o no? Pero vea usted, doctor Fernando, lo que plantea Gustavo Petro respecto a convertirse en una banca, lo que no tiene capacidad de hacer, pues no fue capaz de administrar 1 billón de pesos en La Guajira y terminaron robándose un poco más que eso. Ya están hablando de robos en la unidad de gestión del riesgo superiores a los 5 billones de pesos. Ahora va a poder administrar la plata de los ciudadanos. Ojo, porque esto es el camino a la expropiación de los ahorros de los colombianos. Es así de simple. ¿Qué tal si el banco le entrega mi plata, la suya, la de los contribuyentes, la de los ahorradores, a Gustavo Petro? ¿En qué va a terminar? Pero veamos qué fue lo que propuso Gustavo Petro en el marco del evento de Asobancaria. Que a un banco hoy, no digo siempre, sino hoy, le podría ser más rentable. Porque el banco hoy da crédito con más riesgo. O no da. Y si no da el crédito, o el crédito es con más riesgo, se está debilitando. En cambio, si nos pasa el dinero y nosotros damos el crédito, nosotros tenemos que pagarle al banco. El pago del Estado al banco es mucho más sano, mucho menos riesgoso, y nosotros podríamos subsidiar la tasa de interés con el presupuesto para vivienda, para industria de exportación, para la agricultura, etcétera, ya en las líneas específicas. Entonces yo creo que aquí tendríamos un horizonte mejor, que si el banco queda con la responsabilidad de él mismo asumir el riesgo, yo creo que queda quieto. O el Estado sin recursos, entonces tampoco entrega crédito y la economía empieza a hundirse. Bueno, Ahí está la solución. Y por eso dice Malagón que estamos tan lejos de la crisis financiera, porque apareció el banquero, el suprabanquero, el Estado, que con el Estado sí no hay problema. Porque pero el Estado le paga a los bancos de todos modos, de manera que la solución para los bancos es entregarle sus depósitos al gobierno para que el gobierno los preste y con el producto de los pagos que le hacen, le devuelve la plata a los banqueros. Maravilloso, ¿no es cierto? Que el banquero deje de ser banquero y que el Estado se convierta en el suprabanquero.
Esa es la estatización total de la economía y esa es la desaparición del sistema de la propiedad privada. Ahí se acaba todo, se acaba todo. Y Petro lo propone allá donde está Malagón, a quien le parece muy bien todo lo que está haciendo Petro. Pero además uno con qué posibilidad lógica le va a entregar un solo peso a Gustavo Petro o lo contempla cuando él ha tenido que salir en ese mismo evento a decir que cometieron errores de cálculo en la economía colombiana. Veamos qué fue lo que dijo sobre el recaudo. Parece que no estamos preparados. A ver, Para- caída del recaudo está señalado Explica en la la... caída del recaudo de impuestos en estos meses que hemos vivido hasta mayo, con nuevos reyes. No tanto, no lo dice la prensa exactamente así, porque la prensa dice es que se cayó el recaudo, como si fuera todo el recaudo. No, señores, no se cayó todo el recaudo. Es más, el recaudo no se ha caído. Si uno se salta el año pasado, se ha caído respecto al año pasado, pero no respecto al antepasado. Hay una línea de crecimiento. El año pasado fue exageradamente alto en recaudo de impuestos. Y aquí tenemos que decir por qué. Porque hubo un error del gobierno. La Corte Constitucional tiene razón en eso. Febrero del año 2023. Recién aprobada la reforma tributaria, en el intento de mostrar una reforma tributaria. Qué horror. Dos noticias en una, doctor Fernando. Una, pues se da cuenta que es un pésimo planeador o un pésimo economista que no sabe cómo manejar la economía del país. Pero lo segundo, me llama la atención. Dice Gustavo Petro, no, la economía no ha caído. Hay que saltarse el año pasado. Entonces no se compara las cifras de enero a abril del año pasado, sino que hay que tomar las cifras del año antepasado para poder darse cuenta que la economía no ha caído. Yo la verdad no entiendo esa dinámica, ¿no? No, y no ha caído porque era, lo dijo, exagerado el recaudo tributario. Era exagerado. Qué bien, qué bien. Entonces, No, el gobierno no tiene recaudos, entonces necesita la plata. Y se queda con la plata de las pensiones. ¿Te parece ujú, que hoy se aprueba la reforma pensional en el Congreso? ¿No? sí, Quiere señor. la, quiere la plata del Fondo Nacional del Café y ahora quiere la plata de los bancos. Que los Pero, bancos le entreguen la plata, que él la presta. Él sí sabe prestar la plata. pero ya se quedó con la plata de la salud de los colombianos. Recuerde, ¿no? Ya con el chu logró lo que se proponía, que era eliminar la CPS, y hoy tenemos 25 millones de colombianos, bueno, me cuento entre ellos, que estamos viendo qué hacer porque quedamos en manos del gobierno. Ya en este momento no es opción buscar a qué EPS me quiero ir. Estoy esperando que el gobierno tome la decisión primero que apruebe la Superintendencia de Salud, que apruebe la salida de la EPS del sistema, y segundo, que el gobierno me reubique a mí, a mi familia, por supuesto, en una EPS que vaya uno a saber cuál va a ser, si nueva EPS o dónde nos van a meter, o si seguramente vamos a terminar aquí en el puesto de salud más cercano a mi casa, que le digo es un verdadero drama, lo conozco y es un desastre. Dios nos libre y nos ampare de eso que se nos vendría por cuenta de que Gustavo Petro acabó con la salud y se quedó con la plata de la salud. Y usted lo decía, doctor Fernando, hoy, aquí está, 10 de la mañana, en el primer orden, en el primer punto del orden del día, tenemos, por supuesto, el proyecto de ley 433 de 2023, Cámara 293-2022, Senado, por medio del cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones. Ahí está el proyecto de ley, que este es el de reforma pensional, solo que le han puesto un nombre romántico a esto, en el petrismo, pero hoy a las 10 de la mañana empieza el debate en la Cámara de Representantes, último debate, donde se aprobará y de aprobarse, 405 billones de pesos pasarán a manos del gobierno de Gustavo Petro. Claro, para que los maneje, con lo bien que lo sabe manejar, con la pericia que tiene en el manejo económico y en el manejo de los dineros. Se lo roban todo.
no hay robo más descarado que el que se ha producido en el gobierno de Gustavo Petro. No lo hay. Bueno, y la ineptitud y la incapacidad, y no sabe aplicar el presupuesto, y no sabe qué hacer, no tienen ni idea, distinto de dar gritos y de lanzar insultos, no tienen ni idea. Y quiere la plata de las pensiones. Plata de las pensiones, plata del Fondo Nacional del Café, y ahora quiere la plata de los banqueros, que como no pueden prestar o están prestando con mucho riesgo, que le entreguen la platica que él se las maneja. Era lo que faltaba, ¿no? Y a Malagón eso le parece muy bien, Bueno, esto es como poner a un pero, alcohólico a cuidar un estanco. Ya pero qué sabe cuál es el horror, resultado. Sí. pero qué horror, por Dios. Bueno, viene paro nacional de FECODE. Ah, sí, no hay derecho. No hay Claro, derecho. O los sea, grandes eh, patrocinadores del gobierno de Petro haciéndole huelga. pero además, doctor Fernando, estos de FECODE, que aportaron 500 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro. Entonces ayer se reunieron en asamblea y determinaron que hay que hacer un paro a partir de mañana. Son más de 8 millones de niños en Colombia que se quedan sin poder ir al colegio, a la escuela, a estudiar porque los profesores van a entrar en paro indefinido. ¿Paro contra quién? Contra su jefe, contra su líder, contra Gustavo Petro, porque acabó con el sistema de salud que tenían, del que muchos se quejaban, pero había 10 EPS en todo el país, del magisterio, 10 EPS, doctor Fernando. Y funcionaba porque ellos son un grupo privilegiado que a diferencia de cualquiera de los demás mortales, no tenemos acceso a una salud específica, especial, no, ellos la tenían y se quejaban de ella todos los días. Además, ellos mismos buscaban, contrataban y entregaban a través de FOMAC, del Fondo del Magisterio, entregaban los contratos para que esas EPS manejaran la salud. Muy bien, se quejaron tanto de la salud que ahí está Guillermo Alfonso Jaramillo, que rápidamente dijo, ustedes son el conejillo de Indias, vamos a probar con ustedes el nuevo sistema de salud. Ahí están desesperados, lamentablemente, muchas personas con enfermedades huérfanas, enfermedades de altísimo costo, enfermedades de todo tipo, haciendo fila a ver si consiguen un medicamento. Eso fue lo que lograron y por eso a partir de mañana, 12 de junio, se van a paro indefinido. Más de 8 millones de niños se quedan sin clase y muchos de ellos, doctor Fernando, es una triste realidad, se quedan sin qué comer, porque la verdad, para muchos se soluciona yendo a la escuela para que le den un pedacito de pan en el colegio, en la escuela, a donde van. Bueno, y mientras aquí estamos haciendo cola para entrar al comunismo, Europa definitivamente dio un giro a la derecha, que algunos inclusive consideran excesivo, pero giró a la derecha Francia, tanto que Macron, el presidente, el jefe de Estado francés, anunció la convocatoria a elecciones anticipadas. Está jugando el todo por el todo. La derecha lo barrió en las elecciones. En España ganó el Partido Popular. En Italia ganó la derecha. En Hungría, por supuesto, ganó la derecha. Ujú. En Bélgica. En Holanda. El triunfo de la derecha en las elecciones para el Parlamento Europeo fue sencillamente contundente, contundente. Europa a la derecha, toda Europa a la derecha. Y se prevé que en América pase lo mismo, doctor Fernando, por lo menos en Chile, donde se prevé que, por supuesto, Gabriel Boric sale muy mal de ese experimento que hicieron de poner a un pseudo socialista a gobernar un país, no tienen ni idea de lo que está haciendo, pero pues Chile se recuperará, irá a la derecha. Lo mismo se prevé también en, por supuesto, doctor Fernando, o por lo menos eso es lo que pretende la gente o cree, y Dios quiera que así sea, que Colombia pase lo mismo. Estamos No, viviendo una muy mala situación y no, tendremos que girar a la derecha. pero usted tiene que Argentina giró a la derecha Claro, y giró de manera radical a la derecha. Usted tiene que Ecuador está en la derecha está en la derecha. y de manera muy definitiva. Usted tiene que en Centroamérica hay un giro a la derecha muy notable porque la gente está hasta la coronilla de la izquierda. De manera que el mundo a la derecha y nosotros nos estamos yendo para la izquierda. ¿Será que Y ojo, le repito otra vez la pregunta, ¿quién va a reemplazar a Israel en la asistencia técnica
que le da asistencia técnica y de todo tipo que le da a Colombia, a las fuerzas militares de Colombia. Ni Claro. una palabra, dice Petro. Ujú. Eso va para Putin. Eso va para Putin. Le vamos a entregar las fuerzas militares de Colombia a Putin. Va para allá. O que nos contradigan y que nos diga quién va a reemplazar a Israel. Israel tiene los fusiles Galil. Israel tiene los aviones supersónicos. Israel tiene los tanques de guerra. La presencia de Israel en las fuerzas militares de Colombia es fundamental. Absolutamente, Fundamental. absolutamente. Muy bien. Y doctor Fernando, una notica al margen sobre el tema de Israel y el carbón. Ahora que usted nos vuelve a mencionar Israel, jurídicamente no es viable la idea que tiene Gustavo Petro de decirle no a las exportaciones de Colombia a Israel en temas de carbón. Pero él hace lo que le da la gana y Claro, no, la Corte Constitucional se lo aprueba. no, pues esperemos que no. Recuerde, aquí hay un tema complicadísimo, doctor Fernando, con el tema de la Corte Constitucional, porque prepárense para el reemplazo de estos 4 nombres. Por Antonio eso. José Lizarazo, que termina en el 2025 su periodo. Cristina Pardo Schlesinger, conocida por su postura provida, termina en el año 2025. Diana Fajardo, la que en el momento del fast track y la paz con las FARC en la época de Juan Manuel Santos, y eligieron porque ella era la magistrada de la paz, se va en el 2025. Y José Fernando Reyes Cuartas, que también se va en el 2025. 4 magistrados salen de la Corte Constitucional. Uno de ellos es propuesto por Gustavo Petro directamente. ¿Quién será? ¿La Corte quedará controlada por Gustavo Petro en el año 2025? Esa es la gran pregunta de lo que nos puede pasar a nosotros. Bueno, ya tienen la fiscalía. Bastante prudente resultó la fiscal, ¿no? Guarda silencio todo el Prudente, no callada, que es otra cosa distinta, solapada. Eso es distinto. No. Al presidente Uribe lo tiene contra la pared. Le puso un fiscal que lo acosara y que lo acusara de la manera más inclemente. No, ella lo que es solapada. Prudente no. Callada, solapada. Eso es lo que es la fiscal general de la Nación. De manera pues que eso es lo que tenemos. Ahí vamos. En eso estamos. Y en eso, en lo que estamos, nos despedimos de ustedes. Hasta mañana, a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.